Bueno, ya dicho lo anterior, así vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a empezar con esta es la segunda parte de Éxodo. Es Éxodo capítulo 1, versículo 14, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Oramos al Señor. Padre mío bendito, vamos a mirar. Estábamos viendo en Éxodo, estamos estudiando el libro de Éxodo ahorita. Bueno, no vamos a estudiar todo el libro, vamos a ver la clave para salir de aquí, porque Éxodo significa un exilio, amén, donde uno sale, hermano, para irse a un lugar. En el caso de Israel, ellos estaban esclavos y Dios se recordó que había un pacto. Asimismo también Dios se acuerda que tenemos un nuevo y mejor pacto. El pueblo de Israel, hermano, en Egipto no era el paraíso. En Egipto los habían amargado, los habían obligado, como dice ahí, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. También dice que les pusieron capataces y los esclavizaron. Amén. De tal manera, hermano, que obligaron al pueblo de Israel a trabajar duramente. Entonces nosotros, hermano, también tenemos similares promesas. El Señor viene para llevarse a su pueblo con brazo fuerte y poderoso para una tierra prometida. ¿Cuál tierra es? La Nueva Jerusalén. Para allá vamos. Entonces en el libro de Éxodo hay muchas claves escondidas que vamos a irnos comiendo poquito a poquito, a manera que podamos aprender cómo nosotros también podemos escapar de aquí. Amén. Cuando ellos estaban esclavizados, hermano, en primer lugar, ¿qué necesitamos darnos cuenta? Que estamos en problemas. El pueblo de Israel se dio cuenta que estaba en problemas. ¿Por qué? Porque había látigos sobre ellos. Porque ya no eran libres. Habían sido libres, eran el pueblo escogido de Dios. Y la palabra del Señor dice que serás cabeza y no cola. Pero ellos no eran cabeza, ellos eran cola. Que serás bendecido, que tú prestarás a otros y no pedirás prestado. ¿Les suena algo conocido? ¿Qué seremos nosotros? ¿Cabeza o cola? Cabeza. ¿Y en la vida real? Cabeza. Otros le piden prestado a usted. Viene Chase y le dice: présteme unos millones, por favor. Estamos nosotros pidiendo prestado a veces. A veces vivimos de prestado, hermano. No, hermano, yo no le he pedido prestado a nadie. Tal vez no a una persona física, sino a instituciones. Deben a la Curazao, a la Chase, a las tarjetas, a la Walmart, a Home Depot y saber qué tantas cosas, ¿verdad? Estamos pidiendo prestados. Eso es una indicación de que no estamos siendo cola, que digo cabeza. Dice la palabra del Señor que todo lo que pisares con la planta de tus pies será vuestro, ¿cierto? Pero hermano, esta iglesia es nuestra. O sea, el edificio, pues. La casa donde usted vive posiblemente sea de usted, posiblemente ya la compró, pero muy seguramente todavía la está pagando. Posiblemente rentada. Entonces quiere decir, no lo estoy haciendo para hacerlo sentir mal, sino que se dé cuenta que estamos en problemas, que no estamos alcanzando las promesas que nos están siendo dadas. Amén. Entonces tal vez no ve el capataz, tal vez no ve el látigo, hermano, pero cada mes llega. Paga la renta, paga el bill, paga esto, paga el otro. Ese es el látigo. Amén. Y vamos a ver las trampas de Faraón. Porque ¿qué hace el Faraón? A trabajar. ¿Cómo va a alivianar o aligerar ese golpe de látigo? Trabajando overtime. ¿Para qué? Para poderle pagar más rápido. Esa es trampa de Faraón. Todo eso lo vamos a mirar. Amén. Pero bueno, en primer lugar, el pueblo reconoce que está en problemas. Segundo, se da cuenta que no puede salir con sus propias fuerzas. Eso es muy importante.
Es darnos cuenta, hermano, que con nuestra sabiduría no vamos a salir, con la fuerza de nuestro vaso tampoco. Necesitamos la mano de Dios. Entonces el pueblo de Israel, hermano, se da cuenta que necesita la ayuda de ¿quién? De Dios. Amén. ¿Y usted será que necesita la ayuda de Dios? Amén. Todos nosotros, todos los días, hermano. Amén, amén. Y entonces ellos deciden buscar a Dios. Ahí nos lleva ventaja, hermano. Porque muchas veces nosotros, aún sabiendo que estamos en problemas, no buscamos de Dios. No, hermano, si aquí estoy, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo lo trajo. Pero, hermano, si usted tiene una necesidad, hay que estar en clamor, en ayuno, en oración, buscando de Dios. Porque cuando no lo hacemos, el Señor nos llama. Y nos llama a veces por medio de enfermedades, por medio de dificultades. Amén. En este caso ya había dificultades. Yo sé que todos tenemos de alguna manera dificultades, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que estamos en problemas, que no podemos salir con nuestras fuerzas, que necesitamos la ayuda de Dios, buscar a Dios, ¿cierto? Amén. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Clamando al Señor. Amén. Amén. Entonces, dice que el pueblo de Israel, hermano, gemía a causa de la dura servidumbre. A veces pasa, ¿verdad, hermano? Que me sobraron $300, gloria al Señor. Ahora sí me voy a comprar eso que quiero, ahora sí me voy a comer allá. Y de repente, fíjate que no hemos pagado el... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuánto es? 285. Ya nomás quedaron viendo los billetes. Los día 100 se convirtieron en día 5. Pues ahí está. Paga pues. Se nos fue, hermano. Entonces, ¿qué hace uno? Gemir. Padre, envíame lo suficiente, Señor. Amén. Dice, y clamaron y su clamor subió. Entonces, ¿qué ocasionaron? Que Dios los oye. Si usted clama a Dios, Dios lo va a escuchar. Dice, vendrás a mí y me clamarás y yo los escucharé. Usted tiene la seguridad, ya sea a las 4 de la mañana, ya sea a las 11 de la noche, a las 12 del día, hermano. El Señor lo va a escuchar. El Señor siempre tiene tiempo para usted. A veces nosotros no tenemos tiempo para Él, perdón que sea tan claro, pero Él siempre tiene tiempo para nosotros. Amén. Recuerda el Señor, no nosotros, recuerda el Señor su pacto. Y los mira, los tiene en cuenta, pero a mí hay algo que me impactó, hermano. Que dice que los reconoció. Cuando el pueblo de Israel clamó, el Señor oyó. El Señor se recordó del pacto de Abraham con Isaac y Jacob. Y el Señor los miró, los tomó en cuenta. Pero en la versión de Reina Valera dice, y los reconoció. ¿Y qué dijo? Ese es mi pueblo amado. Esos son mis hijos, mi primogénito. Usted que es padre de familia, hermano, si le pegan a su niño chiquito, ¿qué hace usted? No le duele. Si nomás con que le dan una queja, mire que su hijo, mi bebito, mi princesa, mi príncipe, ¿verdad? Brinca, hermano, hasta espuma sacan por la boca a veces. Imagínese el Señor. Somos su hijo, su primogénito, amén. Entonces Dios empieza a obrar. Se toma su tiempo. Él no mató a todos los egipcios. Se acabaron. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. Pero Dios obra de maneras, ¿cómo se puede decir? Misteriosas, ¿verdad? Amén. Y dice, y entonces Dios decide levantar a alguien. Primero se da cuenta, dice, el Señor, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, estoy consciente de su sufrimiento, además he visto la opresión, cómo los egipcios los oprimen, y Dios decide levantar a un varón, a un hombre, a un intercesor, dicho de otra manera, a un salvador, a un líder que pueda rescatarlo. Entonces Dios revisa, hermano, entre su pueblo y ve que hay un hombre
llamado Amram, hijo de Leví, que se casa con una mujer llamada Jocabed. Eran dos levitas, hermanos, los dos. Se habían casado. Y en aquel tiempo, Faraón, si se acuerda usted, lo hemos estudiado, Faraón había decidido quitarle la vida a todos los hijos hebreos varones. A las mujeres las iba a dejar con vida, hermano, porque quería meter la semilla egipcia en vientres hebreos. Es decir, el Faraón se da cuenta, hermano, que quitándole la cabeza a las mujeres, no literalmente, sino la cabeza del hombre, él va a dominar lo demás. Y entonces en las iglesias podemos mirar que son más las mujeres que los hombres, porque el enemigo en la actualidad separa a los hombres, hermano. Los entretiene con vicios, los entretiene con mujeres, los entretiene con los amigos, los entretiene con trabajo, los entretiene de varias maneras. La idea es que el Hijo de Dios no tome el sacerdocio ni sea cabeza de familia. Dice la palabra de Dios que el hombre es cabeza de la mujer y que la mujer no aprenda callada, dice, que sea sujeta, que aprenda callada. Y si tiene preguntas, pregunte a quién. No, a su marido. A su marido en casa. En casa. Pero usted le llega y le dice, ¿y quién era Jocabed? Yo no la conozco, ¿eh? ¿Se acaba de mover para acá o dónde viene? No, pero es que dice la Biblia. Biblia, ¿y qué? En el libro de Éxodo, no tiene Éxodo. ¿Se da cuenta? No sabe. Pero ¿cómo le llega y le dice, ¿y cómo quedó el Barça? ¡Ah, vamos ganando! No, hermano. ¿Por qué quiere? Eso es para que se dé cuenta que el hombre ha relegado su sacerdocio. Porque está muy ocupado en su trabajo, porque está muy ocupado en su televisor, porque está muy ocupado con la cerveza, porque está muy ocupado con sus amigos, porque está muy ocupado con su vida. ¿Se da cuenta que cuando trabajamos para la familia? Y sacrificamos la familia al final de cuentas. ¿Por qué? Por el trabajo. Y le somos más fieles a Faraón que a Dios. Mire, ya déjame, vuelvo a aprovechar, ¿verdad? Con Faraón llegamos puntuales, hermano. Y si hay que trabajar overtime, trabajamos overtime. Si son los 7 días, los 7 días ahí estamos. ¿Y la iglesia? No, pues ahí no pasan lista. Eso cree usted. Allá en el cielo pasan lista. Les toca servir, no sirven. Les toca venir a la iglesia, no, hermano, Santo Padre. Y luego dicen, pastor, nomás no la veo llegar. Por más que trabajo no me alcanza. En vano vela la guardia si Jehová no cuida la casa. Le tengo una noticia que es hermosa, hermano. Y está en la Biblia, porque Dios provee a sus hijos aun cuando estos duermen. Amén. ¿Por qué no se lo da al Señor? El ejemplo es, hermano, que en el desierto donde no había nada, mientras el pueblo de Israel dormía, el maná caía. Cuando se despertaba, ¡ay, maná! ¿Qué es esto? Maná de pan del cielo, comida de ángeles. Amén. Bueno, se casaron, hermano, y tuvieron un niño hermoso. Bueno, déjeme me regreso tantito. Estaban matando a los niños. Ya le dije por qué la razón. Y pusieron a 2 parteras, y las 2 parteras no ayudaron, sino arriesgaron sus vidas. Y entonces Faraón dio la orden a todo el pueblo de Egipto que entonces mataran. Ya nomás eran 2 mujeres, ahora era cualquiera. Entonces Faraón, ¿figura de quién? ¿Y quién es todo el pueblo del diablo? Tanto espiritual como carnal, hermano. Los espirituales son espíritus inmundos, son demonios, potestades, principados que están buscando destruir a quienes primeramente. A los varones primeramente. Si usted es varón, hermano, cuídese, porque le traen ganas. Amén. Y si usted es mujercita, cuídese, porque la quieren embarazar de los egipcios. Le quieren meter semilla que no es de Dios, es del diablo. Amén. El que tiene oídos, oiga. Y entonces se casaron, hermano. Ahora, esa mujer Jocabed y ese hombre Amram tuvieron 3 hijos.
la mujer se llamaba Miriam, otro de los niños se llamaba Aarón, y el más chiquito, el hermoso, porque era hermoso, se llamaba Moisés. Algunos creen, la tradición cree que se llamaba Joaquín, porque el nombre no se lo puso la mamá, sino se lo puso la hija de Faraón. Ahí vamos a mirar más al rato. Pero entonces, ¿quién era de los tres el mayor? Aarón. ¿Estás seguro? Aarón tenía 3 años cuando Moisés nació. Entonces, ¿quién sería el mayor? Miriam. Era Miriam. El primogénito fue Aarón, porque es el primer varón que abre matriz. Pero la que nació primero fue Miriam. Cuando Moisés nació, Miriam se cree que tendría más de 8 años. Algunos creen que 10, algunos creen que 12, no se sabe. Lo que sí sabemos es que ella tenía edad para hablar, para caminar, para correr, para... Aarón era un niño de 3 años, bonito, pero Moisés era más hermoso. Entonces, cuando había peligro de matarlos, como era tan hermoso, fíjense nomás, es que hay propósitos, hermano. Cuando Dios no me hizo hermoso, hay un propósito. Sí, si no, no me hubiera casado, ¿verdad? Pero usted también es hermoso. Pero en el caso de Moisés, ¿por qué lo hizo hermoso? Porque lo vio su mamá y dijo, qué lindo me salió. Lo voy a esconder. Y lo escondieron por 3 meses. Pero ya no podían esconderlo porque todo el pueblo andaban buscando en las casas. Los soldados, cualquier hijo de vecino se asomó a la casa a ver. Aquí oí llorar un niño. Haga que no llore un niño. Si a mí me descubrieron con un gato, con un niño, cada ratito lo encuentran a uno. Amén. Entonces lo escondieron por 3 meses, no lo pudieron tener más. Entonces la mujer tomó una canasta de mimbre, la calafeteó con brea, puso al niño ahí y lo fueron a poner al río Nilo. De todos modos iba a acabar en el río Nilo, porque ahí echaban a los niños. Pero ¿sabe cómo los echaban? Muertos. Y a él le pusieron una canasta, esperando que algo hiciera Dios. Y Dios ya tenía todo planeado. Le echó el ojo al niño y lo fue guardando. Pero Miriam dice, voy a ir por donde va la canasta de mi hermano, va a ir. Entonces, ¿qué estamos haciendo los hermanos mayores? Cuidar a los más pequeños. Amén. No, aventémosle piedras a Moisés, no. Dejemos. Y entonces cuando va ahí, a lo lejos entre los juncos ve que la hija de Faraón con sus doncellas se estaba bañando. Y cuando se estaba bañando, hermano, oye llorar al niño, ve y lo ve hermoso. Imagínate que lo hubiera visto feo. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, Dios lo hizo hermoso con un... Ahora, ¿ustedes de los feos o de los hermosos? ¿Por qué lo habrá hecho Dios hermoso a usted? ¿Cuál será ese propósito? Evangelizar. Es uno de ellos. Porque imagina, hermano, llega usted así como te por 8. Le tengo la palabra. Entonces usted diga, hola, ¿cómo está? Muy buenos días, mire. Bueno, lo dejo ya. Si lo han dejado que se acerque, es ganancia, hermano. Entonces, es decir, lo estoy hablando en serio, es bromeándolo. Dios le dio gracia. Había que preguntarnos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? En Moisés lo vemos claro. ¿Cuál era el propósito? Que la hija de Faraón dijera, ay, qué lindo niño. Pero la hija de Faraón se dio cuenta por sus ropas que era un niño hebreo. Y entonces ahí estaban viendo. ¿Sabía la hija de Faraón que tenían que matarlos? Sí. ¿Cuál era el decreto sobre Moisés? ¿Cuál era el decreto sobre de usted? Y Dios decide salvarlo. Igual que a Moisés. Amén. Y llega Miriam, hermano, y le dice a la mujer, ¿no quieres que busque quién entre las hebreas lo pueda amamantar? Porque está muy chiquito. Y dice, sí, consígueme a alguien. ¿Y a quién cree que le fue a decir a Miriam? ¿Quién tenía, pues sí, los pechos con leche? La mamá. Tenía que ser alguien que estaba amamantando. Amén.
¿Y quién mejor que la mamá? Entonces todo, y miren hermano, ¿será que todo lo tenía predestinado Dios? Amén. Entonces va y le dice, mamá, ¿qué crees? Que la hija de Faraón, imagínate cómo se puso la mamá. La hija de Faraón agarró a mi hermanito y anda buscando quién lo amante. ¿No sabes de alguien, mamá? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ver las oportunidades que Dios le da. ¿Verdad? Disfrutarlas y agarrarlas. Si, ¿qué tal si la mamá está papeando moscas? Dice, no sé, a ver, preguntar a la vecina. Porque a veces dejamos pasar las oportunidades a otros hermanos. Amén. Y dice, no, pues yo me... Y entonces va y le presentan, hermano, a la... Obviamente la hija de Faraón no sabía que ella era la mamá, ni tampoco sabía que ella era la hermanita. Y le dice, mira, te voy a encargar al niño, me lo amamantas, me lo cuidas y yo te voy a pagar. Por eso le digo que Dios prospera a los que Dios ha escogido. Amén. ¿Había escogido Dios a Moisés? ¿Había escogido Dios a Jocabed? ¿Lo escogió Dios a usted? Entonces Dios lo va a prosperar, mi hermano. Dios lo va a bendecir, porque Dios bendice a su pueblo. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, ¿cierto? Y hermano, la mamá Jocabed se lleva al niño, no se quedó ahí en el palacio. Yo antes pensaba, ahí estaba de babysitter. No, se lo llevó a su casa. Se lo llevó a su casa y él lo tuvo por varios años y recibiendo child support. De la mano de aquel que había lanzado decreto de muerte, ahora estaba veniendo la bendición, porque Dios usa hasta los cuervos. Y en este caso Dios usó al mismo Faraón. Déjenme recuerdo de algo, esa parte, pero que dicen que había una radio que estaba diciendo, que hace una radio cristiana, y entonces alguien habló, mire, ¿sabe qué? Estoy pasando una necesidad muy fuerte, yo quisiera ver si entre los hermanos no hay alguien que pues, le sobre leche, despensa, grano, algo, porque la verdad ahorita estamos un poquito apretaditos. Y estaba oyendo un brujo que estaba ahí de espía, y le dice a sus chinchilines, que quiere decir ayudantes, a chichintles, ¿no? ¿Sabes qué? Vas y tienes sus $200, le compras despensa, pero bastante. Cuando la mujer abra la casa y se la entregas, lo primero que te dice, ¿quién la manda? Y entonces tú le dices, el diablo. Para que vea que... Y hermano, van y compran la despensa, y cuando abre la mujer, agarra la canasta y se mete, hermano, y cierra la puerta. Y los hijos de Dios se quedan, what's up, baby? ¿Ah? Oiga, perdone, pero no va a preguntar ¿quién la manda? No, yo sé que cuando la manda Dios. No la manda Dios, se la manda Dios, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Amén. Entonces Dios usó al Faraón, hermano, Dios usó a cuervos. Amén. Así que tenga la seguridad de que Dios le va a bendecir. Amén. Pasado el tiempo, mi amado hermano, el niño creció. Amén. Y lo tenía que devolver a la hija de Faraón. Esta parte no viene en la Biblia, pero se lo voy a explicar a usted. La mamá dice, las mujeres se salvarán engendrando hijos para el reino, ¿cierto? Amén. ¿Qué es engendrar hijos? Las primeras enseñanzas de la ley de Dios vienen de parte de la mamá. Amén. Desde que usted está amamantando al niño, le tiene que hablar de Dios. Entonces, ¿será que Jocabed le hablaba de Dios? Sí. Si había visto la mano de Dios. Mi hijo, ¿estás salvo? Porque Dios te ha salvado. Amén. Estás vivo porque Dios te ha cuidado. Estás aquí en la casa porque Dios lo ha permitido. Vas a crecer y vas a ir a la casa de Faraón porque Dios tiene un propósito. Y Jocabed le hablaba. Y dicen los comentaristas bíblicos que fue instruido en la religión y en el culto y devoción del verdadero Dios. Yo le puedo decir por lo que dice Éxodo 6, que Moisés sabía que Jocabed era su mamá, y que Miriam era su hermana, y que Aarón era su hermano.
Ahorita le muestro el versículo, está en Éxodo 6, si lo quiere buscar. Dios le dice, ¿qué acaso no está ahí Aarón, tu hermano levita? Entonces no fue Moisés que, ay, es mi hermano. No, Moisés sabía que Aarón era su hermano. Amén. Y que tenía que ir a casa de Faraón. Entonces viene algo que las mujeres no quieren. Cuando ya se casa uno, las mujeres todavía les duele, hermano. El tiempo de la segunda separación. Lo tiene que dejar ir. Y a veces las mujeres dicen, no, se casó, pero que se traiga la chamaca para acá. Déjenlo ir. Porque Dios lo va a enseñar a ser hombre. Amén. Lo tiene que dejar volar. Y Jocabed, ¿qué hizo? Lo fue a devolver a la hija de Faraón. Porque Dios tenía un propósito. ¿Qué hubiera pasado si agarra a Jocabed y se va para Madián o para otras tierras? Hubiera impedido el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces cuando un hijo se nos casa, hermano, déjenlo ir, porque Dios tiene un propósito mayor. Amén. Y entonces, hermano, Jocabed devolvió al hijo y se separan por segunda vez. Entonces dice la palabra, hermano, aquí está el versículo, miren, para que vean. Éxodo 2:10, cuando el niño creció, se lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser. Y ella fue la que le puso por nombre, ¿cómo? Entonces digamos que el niño, no sé, yo pienso que llegaría como de 5 o 6 años. Amén. Ya estaba destetado. ¿Y cómo le llamarían a Moisés entonces antes? Oye, chamaco. No, tendría un nombre hebreo. La tradición creen que era Joaquín. Yo no sé si era Joaquín, no lo dice la Biblia, pero me dejó tarea para investigar. ¿Qué nombre tendría Moisés? Lo que sí que la Biblia lo toma el nombre de la hija de Faraón, porque Moisés significa sacado de las aguas. Amén. Y ese Moisés, hermano, cuando mi hijo nació, me acuerdo que dijeron, vamos a comprar un Moisés. Y yo no sabía que era una canasta, pero no sabía por qué se llamaba Moisés. Si usted es mexicano, no sé si en Guatemala también se llama igual. ¿Sí? Un Moisés era como una cunita, ¿va? Para los niños, ¿sí? Para poderlo cargar. Un Moisés, ¿y qué es un Moisés? Yo creo que un Moisés era. ¿Ah? Vamos a buscar un Moy. No. Bueno, ahí al ser ya hijo de ella, hermano, este Moisés fue instruido con instrucción egipcia. Dicho de otra manera, para que podamos ver la figura, fue instruido con la educación del mundo. Pero ¿quién le metió el temor al Señor? ¿Quién le enseñó la palabra de Dios? ¿Quién le enseñó quién es el verdadero Dios? ¿Será que en Egipto le iban a enseñar que hay que amar a Dios? Ahorita en Egipto están enseñando a nuestros hijos a separarse de Dios. Quiere decir que las enseñanzas de la madre son muy importantes. Amén. Enseña al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Pero es que mi niñito ya tiene 48 años. Mire, mi mamá todavía me regaña, tengo 52. Claro, ya cuando me quiere alcanzar ya no me alcanza, ¿verdad? Ya por pero no se queda de él, pues. Ya no me pega. Pero bueno, sí pero sigue siendo mi madre. Amén. Y la sigo respetando. ¿Por qué será que la respeto? Porque me enseñó a respetarla. Si su hijo no la respeta, no ha enseñado. Si su hijo no la honra, no lo ha enseñado. Pero es que ya tiene 45 años, enséñale ahora. Porque cuando usted ya muera, ya va a ser too late. Si usted le enseña ahora, usted va a bendecir a su hijo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, honra a padre y madre, ¿sí? Para que tengas largura de días y bendiciones en esta tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Si usted enseña a sus hijos a honrarle, amén. Porque luego llegan y dicen, ¿cómo estás, Tomasa? ¿Cómo que Tomasa? Soy tu madre. Faraón le va a decir que no le dé su coco, yo le voy a decir que sí se lo dé si es necesario. Pero bueno, fue instruido en toda instrucción egipcia.
Entonces Moisés creció también a la par con el futuro faraón. Nuestros hijos están creciendo con los futuros, hermanos, gobernantes de este mundo también. Pero nosotros en la casa tenemos que poner atención para instruirlos en el amor y en el temor en el Señor, en la instrucción, en la palabra de Dios. No espere que en la escuela le enseñen eso. No se lo van a enseñar. Es más, cuando llegan a la universidad, tratan de exprimirle todo lo que usted les ha metido. Amén, tenga cuidado. Llegó Moisés, hermano, a la edad de 40 años. Ya viejito, ya no tan viejito, ¿eh? ¿Cuánta edad tiene usted, hermano? Ya, como así más o menos está. Más o menos como la edad de mi hermano Ian, estaba Moisés en aquel tiempo. Amén. Y dijo, voy a ir a ver a mis hermanos. Y ahí dicen los hijos de Israel. Entonces yo me quedaba pensando, ¿será que iría a ver a Jocabed, a Aarón y a Miriam? ¿O será que iba a ver a los hebreos? Posiblemente unos creen que los hebreos, pero aquí iría a ver los hebreos y los hebreos los veis en todos lados. Son como los mexicanos aquí, hermano, están por todos lados. Perdón, es que soy mexicano y no puedo hablar de los guatemaltecos, se vayan a enojar a mí y también están por todos lados, ¿verdad? Hasta en Rusia hay guatemaltecos, hermano. ¿De verdad? En China hay mexicanos trabajando allá. Bueno, en fin, continuemos. Entonces fue a ver a sus hermanos y cuando va viendo, ve cómo los golpeaban. Y se enciende ira a Moisés, hermano. Y no era de Tepito. Se enciende en ira y mata al egipcio. Entonces, es decir, ¿en quién estaba el corazón de Moisés? ¿En el pueblo egipcio o en el pueblo hebreo? Era hijo de la hija de Faraón, pero él sabía de dónde venía. Entonces usted tiene que recordarle a sus hijos, tú eres hijo de Dios. Amén, amén. Tú eres hijo de Dios. No, ma, que yo para Dios. No sé, pero tú eres hijo de Dios. Y que vas a acabar adorando y sirviendo al Señor, aunque no te guste, porque tú eres hijo de Dios. El diablo te podrá zarandear, pero tú eres hijo de Dios. Amén. Entonces cuando llega, hermano, Moisés y ve eso, decide matar al egipcio. Si hubiera sido con el corazón egipcio, entre los dos le dan uno al hebreo. Pero él decide matar. Y lo esconde, hermano. Miren qué lindo Moisés. ¿Se da cuenta? Era hermoso, instruido en toda sabiduría egipcia, pero se convirtió en asesino. Derramó sangre con sus manos. ¿Confesó su pecado? No. Lo escondió, lo tapó. Y hizo así. Se fue. Porque a veces así hay hijos de Dios, ¿no? Aquí no vienen, gracias a Dios. Esos van a Egipto. Matan a alguien, hermano, y tapan y se alejan. ¿Qué será? ¿Tendrás sueño? ¿Estás durmiendo? Pero le decía, ¿y por qué ya no viene el hermano fulano? ¿Será porque hablé un chisme de él? No dice más. Bueno, en fin. Dejemos de hablar más de los Moiséses. Después en otra ocasión vio que 2 hebreos estaban peleando. A este no los quiso matar porque eran sus hermanos, su pueblo, ¿eh? Y después dice, ¡ey, muchachos, no se peleen! ¿Y qué, también me vas a matar como mataste al egipcio? Siempre hay alguien que ve. Y entonces Moisés se da cuenta que es descubierto. Faraón se entera y Faraón lo manda a matar. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Huye. Y huye a la tierra de Madián. Y ahí encuentra a las hijas de Jetro. Jetro era un sacerdote madianita. ¿Qué quiere decir que era sacerdote? Adoraban al mismo Dios, pero no eran el pueblo escogido de Dios. Recuérdense que Balaam tampoco era israelita y conocía y hablaba con Dios. Es decir, Dios hablaba con otras naciones de diferente manera, pero hay un pueblo escogido. Y nosotros somos parte de ese pueblo escogido. Amén. Y llega ya, hermano Moisés, y ve a Séfora, y se casa con Séfora, hermano. Ya, tanto que me tardé siendo el Señor, les he traído las fotos, miren.
Pero bueno, lo que importa es que sigamos avanzando. Moisés huye a Egipto. Y Moisés se casa con Séfora, que era la hija mayor, me recuerdo yo, de Séfora. Y tiene un hijo que se llama... ¿sabes? Gerson. Ándale, hermano, ya se ganó una estrellita. Sí, Gerson. ¿Y sabe qué significa Gerson? ¿No? Él me hará olvidar. ¿Por qué le pondría eso? ¿De qué se quería olvidar Moisés? Ahora ya estaba lejos de su madre, lejos de sus hermanos biológicos, lejos de sus hermanos de raza, exiliado. Y ya habían pasado los años, hermano. Moisés ya tenía 80 años. Y entonces en ese tiempo Dios oyó el clamor. Ay, Padre, lo que voy a decir es... ¿Cuánto tiempo entonces clamó el pueblo? 40 años más. Si ya estaban matando a los hijos cuando Moisés... Entonces habían pasado de Moisés a cuando Dios llamó. ¿Cuántos años pasaron? 40 años. 80. Ya los estaban matando. Empezó a clamar el pueblo. Y a veces nosotros clamamos un día, una hora. Nos olvidamos. Nosotros tenemos que insistir, insistir, insistir. Aunque no veas que viene, viene. Porque Dios se toma en cuenta, Dios te escucha. Si te está doliendo, hermano, a menos que te deje de doler, entonces sí. Pero a veces dice, es que mi hijo ya no va a cambiar. Va a cambiar, va a cambiar. Y tenemos que seguir insistiendo, 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 insistiendo. Y si pasan 80 años, si Dios le da vida 80 años, siga insistiendo, porque la promesa va a venir. Amén. Bueno, y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Que Moisés a lo lejos vio una zarza, un árbol que estaba encendida en fuego. Dijo, ah, caray, ¿qué será eso? Y se fue allá con su iPhone, ¿va? Para tomarlo. No fue allá a acercarse cuando dice, no te acerques y quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando santa es. Y entonces Dios llama. Y aquí llamó Dios. Pero vamos a regresarnos a ese tiempo, ¿ok? Yo sé que usted también. Y a usted también. Llamó a un asesino, a un pecador, a alguien que había ocultado su pecado, a alguien que se quería olvidar. Perdón, hermano, lo que voy a decir, pero así fue conmigo. Alguien que ni siquiera buscaba a Dios. Fue Dios a buscarlo a él. Y cuando Dios lo escoge, Dios se da cuenta de algo. Moisés tiene un hogar disfuncional. Moisés se había casado en yugo desigual. Se había casado con una madianita que algunos llamaban Cusita, porque eran descendientes de Cus y Madián. Algunos creen que era prietita, eso no importa, ¿verdad? Pero Séfora era... salía bigote, hermano. Era matriarcado lo que había en la casa de Moisés. Y la palabra de Dios dice que no puede tener bien su casa, ¿no? ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? Entonces cualquier día, no califica, Señor. Espérate, apenas estoy hablándole. Amén. Y entonces, hermanos, Dios llama a un asesino, a alguien que cubre su pecado, a alguien que está casado en yugo desigual, a alguien que tiene un hogar disfuncional y que está casado con una mujer insuqueta y que tiene matriarcado. Y aparte de eso, Jesús no había sido circuncidado cuando Dios ordenó que los niños a los 8 años tenían que ser circuncidados. Hasta la altura del mensaje, ¿será que Moisés era circuncidado? ¿Sí o no? Sí. Si lo metieron al Nilo a los 3 meses y el bebé tiene que ser circuncidado a los 8 días. Entonces Moisés fue circuncidado. Entonces él tenía el pacto de la circuncisión, que es el pacto de Abraham.
Es decir, Moisés estaba sellado, pero su descendencia no estaba siendo sellada. ¿Por qué? Happy wife, happy life. Eso dice el mundo. En Dios es happy God, happy life. Amén. Amén. Señor. Amén. 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 Agrábeselo bien, porque dice, a unos dice a nosotros, si alguien ama más padre o madre o hijos más que a mí, no es digno de mí. Entonces Moisés, ¿qué quería agradar a Dios? Hermano, ¿quién quiere una mujer brava en la casa? Nadie. ¿Quién sabe cómo serán esas mujeres? No vienen aquí. No vienen aquí, hermano. Aquí pura mujer mansa, humilde, sujeta, edificadora, sabia, prudente. Gloria a Dios. No hubo ninguna media de las hermanas, santo Padre Celestial. El hermano ya no es sabio porque dijo, la mía sí, gloria a Dios. Si no me va a ir mal en la casa. Amén. Bueno, entonces Dios escogió a ese hombre lleno de defectos. ¿O no estaba lleno de defectos? Y estaba viejito. 80 años, hermano. Por 80 años Dios no se había fijado en él. Eso creía a los demás. Dios los tenía cuidando desde el Nilo, hermano. Dios tenía puesto el ojo en usted. Aunque andábamos en el mundo, ya Dios lo tenía, hermano. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Ahí va por el Nilo. Ahí está la casa de Faraón. Pero va a llegar porque yo tengo un plan especial para él. Ese es mi hijo. Y yo no sé a qué edad lo llamó. Pero a Moisés lo llamaron hasta los 80 años. ¿Será que Moisés serviría? Claro. Estaba viejito ya, ¿para qué? Ya mejor que se vaya, estaba consumiendo oxígeno de más. Mejor que llamen un joven, así como yo ya no, pues ya tengo 50 y tantos. Un jovencito de unos 30, 25, hermano, que se come la lumbre a puños, ¿verdad? No, Dios escoge a alguien maduro, alguien que ya quiere estar en paz. Alguien que ya sus fuerzas ya no están en él. Aleluya. Alguien que dice ya, yo lo que quiero es vivir en paz. Aleluya. Gloria a Dios. Dios escoge. Pero está lleno de defectos. Espérate. Dios lo va a transformar. Amén. Amén. ¿A poco usted cuando llegó al Señor inmediatamente, ¡pum! San Mario? ¿Ah? San Ian, iba a decir San Benito, pero San Benito, pero es que hay un San Benito creo por ahí, ¿verdad? Amén. No, Dios lo va a transformar. Dios lo dijo, hermano, por 80 años. Espero que no lo deje usted tanto tiempo, ¿verdad? Y lo fue transformando. Entonces, cuando Dios lo llama, le dice, he visto a mi pueblo y he visto cómo lo están riendo y yo los voy a rescatar. Y te he escogido a ti. ¿Y qué dice Moisés? Ay, gracias Señor, por fin te diste cuenta. Mira nomás que dura de chamaco soy. Moisés dice, recuerden que había sido estudiado en los mejores colegios de Faraón, tutores privados. Era un príncipe de Faraón. Eso es lo que creían la hija de Faraón. En realidad era un príncipe de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y ahí estaba haciendo el Señor. Pero ¿qué dice Moisés? Señor, yo nunca he sido hombre elocuente. Soy torpe para hablar. Yo no sirvo para eso. Entonces, ¿qué había en Moisés? Humildad podría ser. Inseguridad. Cuando Dios lo llama, hermano, y tiene que ir a hablar a alguien en la calle, no, es que yo no sirvo para eso. No, es que para eso que vaya el pastor mejor. No, hermano, Dios le dice Dios que acaso el Dios que hizo la boca no te ha de hacer hablar. Y Moisés dijo, así va. No, hermano, Moisés siguió negando. No, sí, pero no. Entonces, hermano, si Dios lo quiere usar, déjese usar. Amén, amén. Moisés empezó a decir, no,
Yo no sirvo, yo soy torpe, yo no soy elocuente, no sé hablar, no tengo elocuencia de palabra. Y el Señor le dice: ¿acaso el Dios que te hizo la boca no ha de poner las palabras en tu boca y no te ha de hacer hablar? Yo iré contigo. Gloria a Dios. Amén. Y Moisés insiste que él no sirve. Igual que a veces pasa aquí. No, es que yo no, hermano. Yo no siento del Señor. Ay, Padre, si está escrito. Y no siente, hay que aprender a leer. Amén. Aunque no diga amén. Y hermano, insiste Moisés: no, yo no sirvo. Que sí sirve, no sirvo. Sí sirve. No, pues no sirvo. Ah, bueno. Que no allá, vas a ir allá a Egipto y ahí está tu hermano Aarón. Sé que él habla bien. Dios lo sabe todo. Ahí dice en la Biblia, leo otros dos versículos si quieren. Sé que él habla bien. Cuando yo estaba leyendo esa noche, dice: Señor, entonces la bendición era para el primogénito. El que tenía la capacidad era Aarón. ¿Para qué escoges el que es torpe? Yo no lo dije, hermano, lo dijo Moisés. ¿Sí o no? Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciable, para que el hombre no se jacte delante de Dios. Porque Dios escoge lo que es inútil para hacerlo útil. Porque no hubo muchos sabios ni poderosos, hermano. Dios sabía que Aarón era primogénito. Dios sabía que Aarón hablaba bien, pero Dios escogió al torpe. Misericordia, aleluya. Pues me dice: hermano, ¿y pasó? ¿Y usted dónde estudió? Ay, hermano, la misericordia de Dios es la que nos tiene aquí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios escogió al torpe. Cualquier partido es pura realidad. Dios escogió al torpe. Y le dice: no quieres, pero de todos modos vas a ir. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Amén, amén. ¿Sí? Y Aarón va a hablar por ti. Pero yo pondré mis palabras en ti y tú le dirás a Aarón lo que ha de decir. Amén, gloria a Dios. O sea, al final de cuentas, Moisés iba a hablar. O sea, la obra de Dios se hace con ballena o sin ballena, hermano. Amén. El que me entendió, me entendió. ¿No sabe cómo es con ballena o sin ballena? Porque mandaron a un profeta, a Jonás, a hacer la obra de Dios y él no quiso ir. Lo tuvieron que pasar por la ballena, hermano. Ya que Jonás murió, porque murió después, ya abajo en el sol, decía: Señor, ayúdame. Bueno, lo sacó de la ballena y entonces Jonás fue. Por eso usted decide si hace la obra de Dios con ballena o sin ballena. Pero de que va a hacer la obra de Dios. Bien, hermano, mi Señor me dijo una vez que yo ya quería cuitear, dijo aquel: mira, tú tienes un pacto con Dios y tú vas a predicar la palabra de Dios. O la predicas en Anaheim, la predicas en Tijuana, la predicas en la cárcel o la predicas en un hospital. Tú decides. Anaheim es, dije. Y aquí estamos, hermano. Amén. Entonces usted va a predicar la palabra de Dios. Déjeme aprovecho. Lo predica este sábado en Anaheim, en la cárcel o en un hospital. En Anaheim. ¿En Anaheim es? Amén, gloria a Dios. Qué bueno que entendió, hermano. Que luego cuesta más trabajo. Y hermano, y Dios mandó a ese Moisés y le dijo: él será tu profeta y tú serás como Dios para él. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí está. Pero dice: y si no me creen, Dios le dio dos señales. Y si no me creen, te voy a dar una vara. ¿Qué es lo que tienes a la mano? Una vara. Tírala. Y se convirtió en serpiente, hermano. Ahora agárrala por la cola. Y se volvió a convertir en vara. Esa es una señal. Hay una vara que se convierte en serpiente. ¡Qué chiste! Pero esa vara llevaba el poder de Dios.
Con esa vara Moisés separó el mar rojo, hermano. Con esa vara la levantaba y se movían los cielos. Es la autoridad de parte de Dios, hermano. Es tu sostén, tu apoyo, tu guía. Cuando sientes que no puedes, te agarras del poder de Dios y te detiene. Esa es la vara del Señor. Gloria a Dios. Para matar serpientes, Gloria a Dios. para paliar ovejas no sirve. Para eso se calla. Pero para los lobos, sí, la vara, hermano. Usted tiene vara, hermano. Si usted es varón de Dios, usted tiene vara. Usted como hija de Dios, usted tiene autoridad en sus manos. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado autoridad en nuestras manos. Léalo, hermano, por amor de Dios, sea hombre o sea mujer. Estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. ¿Cómo dice? Hablarán otras lenguas. Pondrán las manos sobre los que están enfermos y serán sanados. Si su hijo está enfermo, ponga manos. Su esposo está enfermo, ponga manos. Amén. Usted tiene poder y autoridad. Y en mi nombre echarán fuera espíritus inmundos, demonios, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Usted tiene autoridad de parte de Dios. Y entonces le dice, y si no me creen, ok, mete tu mano a tu costado. Y la mete, hermano, al costado. Y le salió una mano. Mire, blanca, dice. Pero me gustó más esta imagen, mire. Una mano leprosa. ¿Qué habrá sentido Moisés, hermano? ¡Ay, qué bonita! Métela de nuevo. Sácala, la mano bien. ¿Y quién les dijo que me mandó? Y eso le revela el nombre de Dios. Dice, mira, con Abraham, con Isaac y con Jacob me conocieron como el Shaddai. No me di a conocer ellos con mi nombre, pero mi nombre es Jehová, Yahvé. Mi nombre es el Eterno, el autoexistente, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, e iré contigo. Amén. Dios le da el nombre, hermano. Y ya Moisés va hasta allá. Ahora Dios le da una misión. ¿Cuál era la misión de Moisés? Te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Si no, los hebreos no querían hacerle caso. 2 hebreos, hermano. ¿Usted cree que 600,000 le van a hacer caso a Moisés? Y luego lo van a ver que algunos creen que Moisés era tartamudo por lo que él dijo. Que diga, dice Dios que hay que salir de aquí. Le hacen bullying. Amén. Por eso Moisés no quería ir, hermano. Si dos lo hicieron huir. Entonces Dios le da una misión. Dios le da vara. Y Dios le da autoridad. Dios lo comisiona, hermano. Y Moisés, aquí está sorprendente, mi amado hermano. ¿Qué hizo Moisés? Dejó a la mujer y a sus hijos y se fue. Entonces, ¿qué tiene que hacer el varón de Dios? Si Dios te ha comisionado, agarra a tu mujer, agarra a tus hijos, móntalos en el burro. El burro es un ministro, ¿verdad? En este caso, que va a llevar a la misión. Amén. Yo soy el burro, pues, para que me entiendan. No los montes sobre mí, es decir, no más traigo. Pero el burro es figura de ministro. ¿Por qué es figura de ministro? Porque el burro es burro, hermano. Ni rebuznar sabe. Amén. Bueno, los monta en el burro, ¿qué dice? Los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. ¿Pero qué se llevó aparte de su familia? ¿Qué tal si se lleva la familia y deja la vara? ¿Qué tal si se lleva la vara y deja la familia? Entonces, si usted es varón de Dios, ¿qué tiene que tener aquí? Y si usted es sierva de Dios, ¿qué tiene que tener aquí? Es que al mío ya lo echaron al Nilo. Dios lo puede sacar del Nilo, hermano. Mire, yo estaba más que enterrado, más que Lázaro.
Y las rodillas y la misericordia de Dios, las rodillas de mi esposa Gloria a Dios. y la misericordia de Dios aquí nos tiene. Amén. Y entonces ya va Moisés, hermano, imagínense nomás, no era pastor, no era apóstol, era el libertador de Israel. Aleluya. Vas a ir a libertar a mi pueblo. Dios se le había presentado, Dios le había hablado, Dios le había dado autoridad, Dios le había dado vara, Dios le había dado señales. Amén. Y ya cuando va para allá, para la casa, para Egipto, hermano, bien contento en un asno, 0 millas, hermano. Dios decide. Entonces ahí dice que alguien me explique por qué. ¿Se equivocaría Dios? No. Dios decide. Amén. Dice aquí la palabra. Y aconteció que en una posada en el camino, Dios le salió al encuentro y ahora lo quería. ¿Por qué? La hermana dice que porque no había circuncidado a su hijo. Ya le fue revelado, pero no le fue revelado todo. ¿Quién era la culpable de no haber circuncidado? Entonces, ¿por qué no mataba a Séfora? Es que era más fácil que mataran a Séfora. Total, ahí en Egipto había muchas hebreas y bonitas. Si no me la cambias, llévatela y yo otra. ¿Sí o no? ¿No es más fácil, hermano? Sí, amén. ¿Quién era la culpable? Pues que fuera que pague. ¿No quieres obedecer? Que te lleve el Señor. Y si no, yo te mando. ¿Sí o no? Es como que inconcebible, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios se equivocó? Ha de haber dicho Dios, híjole, llame un viejito y asesino, y luego encubridor de su pecado, y luego es torpe, y luego renegón, no quiere ir, y luego mira, la mujer lo gobierna y no quiere obedecer el pacto de Abraham. Mejor lo mato y hago otro. ¿Sí o no sería así? Sí. Pero Dios no es así. Fíjese cómo la mente del hombre es diferente a la mente de Dios. ¿Quién era culpable? ¿Quién era la del problema? Amén. Pero ¿quién tenía que enseñarle a Séfora a obedecer? Pero Séfora era de bigote, hermano, pelo en pecho, baba. Sí, así sus patillas tipo Vicente Fernández. Esa era brava. Y cuando Moisés gritaba, Séfora gritaba más fuerte. No sé, los que somos padres, a ver, tráeme al niño, voy a arreglar cosas. A mi hijo no le pegas, primero vas a pasar por encima de mí. Algo así era. Hermano, así era. Porque Séfora, a pesar de que conocía al mismo Dios, no estaba de acuerdo con el rito de la circuncisión, porque era causarle dolor al niño. Y por varios años se había negado. Dice, no, será muy tu Dios, pero a él no le toca, menos ahí. Quita la mano. No, mira que, a ver, préstame el cuchillo, atrévete y vas a ver. Ahora entonces me vas a comer. ¿Qué? ¿Cómo es? No, pues, sea la paz en el hogar. Y se hizo para atrás. Ahora yo quiero que vea la parte que Dios quiere mostrarnos. La del problema, ¿quién era? Moisés había sido escogido a pesar de todos los defectos que ya le platiqué. Y entonces ve a Séfora y le dice, piensa él, ay mujer, él es tu cabeza. No hay hombre tan manso como él en toda la tierra. Wow. Yo he visto el corazón de él. Le he dado una misión. Lo he encomendado a libertar a mi pueblo. Le he dado vara y autoridad. Y le he dado mi presencia, mi unción. ¿Y tú no lo ves? Ok. ¿No lo quieres? Me lo quedo yo. Y quédate sola. Quédate viuda. Quédate sin cabeza. Quédate deshonrada. No te ocupamos.
me lo llevo yo y escojo otro. Y Moisés, vente para acá. ¿No te aprecian allá? Vente. ¿Moisés dijo algo? No. ¿Qué habrá hecho Moisés? Hágase, Señor, tu voluntad. Y Séfora vio. Y agarró un pedernal. Y ella misma fue y le cortó el prepucio a su hijo. Y le agarró la piel. Mire qué educada la mujer. Fue y se lo aventó. Marido de sangre eres para mí. Ahora sí. ¿Será que ella era mansa? No. Pobre burro, hermano. La tiene que ir soportando. Me imagino cómo iría a Séfora en el burro. Y ese Moisés, pero ya venga, mijito, a ver, en la casa me las vas a pagar, chiquito. Ahí sí vas a ver en la casa, a ver si de veras, ahí, a ver si Dios te libra de mi mano poderosa, de la furia de... Amén. Amén. A la altura del mensaje, amada hermana, es su esposo siervo de Dios. Dios lo ha escogido. Amén. Dios le ha dado autoridad. Que se lo lleve el Señor. Mire, me voy a atrever porque ya lo conté una vez. Mi esposa no la veo mejor ahorita, pero cuando el Señor me tocó en el principio de mi camino, me puso a comer Biblia como usted no tiene una idea. O sea, es decir, tenía hambre, un hambre que yo no paraba de comer Biblia, leer Biblia. Y yo hablaba de Dios en todo momento. En mi trabajo, en la escuela, en el trabajo no estudiaba en ese tiempo, en el trabajo a todos les hablaba. Me acuerdo que decían, no, cambia tú y después me hablas de Dios. No, yo te voy a hablar de Dios, a que yo todavía no cambie. Y me voy a esperar a que cambie, ya vas a morir. No, yo te voy a ir hablando de Dios y cambiemos juntos. Pero la palabra de Dios dice esto. Y así hablaba. Y con mi esposa, hermano, tarde, mañana, noche, tarde, mañana. Y fíjate que la Biblia dice, y fíjate que Dios dice, y fíjate que la palabra dice, y así estábamos. Ella había sido cristiana, así nació en un lugar cristiano. Desde niña, su papá fue pastor. Amén. Y entonces, no, de repente en la sala, hermano, viendo la tele, yo estaba hablándole de Dios, y fíjate que Dios, y fíjate que Dios, y que fíjate que Dios. Por si usted se imagina que es a vivir con un pastor. Fíjate que Dios, fíjate que Dios, fíjate que Dios. Y en una vez se me volteaba y ¡ya cállate! ¡Puro hablar de Dios! ¡Puro hablar de Dios! ¿No sabes hablar de otra cosa? Pero el que debido ya se manifestó. No, me le quedé viendo así, le voy a decir en mexicano, me sacó de onda. No le contesté nada, hermano. Me paré, me fui a mi recámara y me encerré. No a llorar, a orar. Y me hinqué y le dije con todo mi corazón, una oración tan clara y tan sincera, que dije, Señor, yo no sé a dónde me vas a llevar, porque yo también no sabía qué iba a pasar. Pero tú me estás hablando y ella me está estorbando. O me la quitas o me la cambias. Cuando yo dije que me la cambiara, no por otra, que me la cambiara de manera de ser. Y mire, hermano, me la cambió. Gloria a Dios. Ahí en la otra parte como la cambió, ahí sí, pregúntele a ella. Pero en la casa empezó a haber unas manifestaciones de parte de Dios, ella y Dios. Aleluya, gloria al Señor. Por eso la ve aquí tan mansita, así no era. Y tal. Acuérdense lo que dice la palabra, y yo le haré una ayuda idónea. ¿Quién la hizo? Nosotros la queremos hacer a chancrazos y entonces no funciona. Tiene que ser Dios. Amén, amén. 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 Hermanos de alabanza, si me ayudan, por favor. Entonces Dios restauró el hogar de Moisés. Vamos cerrando con esto, amados hermanos. Dios escogió un hombre instruido, pero inseguro, que era torpe para hablar, era un asesino, se niega al llamado, en yugo desigual, con una mujer de matriarcado, casado con una mujer insujeta, y era un ancianito. Aleluya. Y era un ancianito. Amén.
Yo no sé si hay ancianitos aquí de 80 años. Yo te puedo decir algo. Sirves para Dios. Eres útil para Dios. Y para cosas tan grandes y maravillosas, inimaginables, que solamente Dios puede cambiar. Tal vez Dios te ha llamado y tienes un hogar con problemas. Y eso dice, no puedo servirle al Señor porque mi hogar no está bien. Deja que Dios ponga su mano. Deja que sea Dios obrando en tu casa, en tu familia. Tal vez te sientes inseguro, te sientes torpe para hablar, pero hoy te digo esto de parte de Dios. El Dios que te dio la boca es el Dios que te va a hablar. Es el Dios que va a poner palabras en tu boca, y es el Dios que te ha escogido y que te ha llamado. Tal vez no eres perfecto, tal vez tenías pecados, amén, pero yo no sé si hayas matado a alguien. Moisés había matado y había encubierto su pecado, pero cuando tuvo ese encuentro genuino con Dios, ese fuego de Dios lo purificó de todo pecado, hermano. Si te sientes inútil, si te sientes torpe de hablar, si sientes que no puedes, que no eres digno, esa es una buena señal. Porque el que se siente grande, ese es inútil. Porque Dios escoge lo inútil, lo vil, lo despreciable del mundo para hacer, hermano, en ellos un vaso útil.